Ya, muy buenas tardes a todos. Estamos en el penúltimo curso de este curso introductorio de inteligencia artificial. Voy a compartir la pantalla. Un momento. Ya, ¿se puede ver? Ok. Excelente. Sí, se ve en pantalla. Ya, pues comenzamos. Módulo número 4, ya, de, de este curso, donde veremos hoy Deep Learning y redes neuronales. Fundamento de las redes neuronales, arquitectura de las redes neuronales, perceptrones, multicapas, redes convolucionales, redes recurrentes y aplicaciones del Deep Learning, ¿ya? Objetivos: comprender los fundamentos de las redes neuronales y el Deep Learning, conocer la arquitectura de las redes neuronales comunes, aprender sobre las aplicaciones prácticas del Deep Learning, aplicar conceptos básicos en un ejemplo práctico, ¿ya? Si me notan que hablo muy rápido aquí, me van diciendo, ¿ya? Porque esta parte es como mi favorita, entonces tiendo a hablar muy rápido cuando manejo el tema, por favor. Así que si estoy hablando demasiado rápido en algo, me dicen, por favor, un poco más lento, ¿ya? Ya, módulo 4, Deep Learning y redes neuronales, ¿ya? Yo lo coloqué junto porque son como van de la mano. Así que, ¿qué es el Deep Learning? Lo hemos visto durante las clases pasadas, ¿cierto? Que el Machine Learning, la inteligencia artificial, es lo grande. El Machine Learning está dentro de la inteligencia artificial, en una como burbuja un poco menor. Y el Deep Learning vendría siendo como algo focalizado dentro de la inteligencia artificial y dentro del Machine Learning. Acá yo les coloqué una imagen en donde podemos distinguir medianamente lo que podría ser como una diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, ¿ya? Machine Learning es como la programación básica, que hoy día también traje un pequeño ejemplo de una diferencia entre un Machine Learning sencillo y algo que ya viene siendo Deep Learning. En donde el Machine Learning es como opciones básicas, ¿cierto? Descriptivas, en donde, por ejemplo, mi input, mi entrada es un auto, ¿cierto? Una imagen de un auto, o puede ser también una palabra, no sé, si estoy trabajando con un chatbot, por ejemplo, que se utiliza harto en la programación. Yo tuve que realizar varios chatbots para empresas. Si la pregunta está relacionada a algo, no sé, en este caso, ¿cómo me puedo comunicar con el asesor de ventas? ¿Ya? Por decir algo. Entonces, asesor ventas está asociado a una parte específica de la memoria, ya en este caso de la inteligencia artificial, en donde iría relacionando, esto es lo que hace el Machine Learning, iría como relacionando palabras, que vendría siendo asesor financiero, ya, y ahí se va directamente a su base de información que está entrenado y diría, ya, esto se puede asegurar más, o sea, se puede estar más cercano a lo que en este caso la persona me está preguntando. En caso de ser una imagen, en este caso un auto, lo que vendría relacionando sería, por ejemplo, que si es cuadrado, que si tiene puertas, los espejos, las dimensiones exteriores, etcétera. ¿Ya? Vendría siendo como una descripción básica. En cambio, el Deep Learning va más allá, ¿ya? Entramos a lo que vendrían siendo unas redes neuronales, a lo que vendría siendo la base fuerte de la inteligencia artificial, ya la interconexión. No se preocupen porque posterior a esto vamos a revisar paso por paso qué vendría siendo cada una de estas cosas, ¿ya? En este caso, el Deep Learning
recibe el mismo input, que se vendría siendo un auto, pero en vez de ver como patrones específicos como cuáles son sus bordes, cuáles son, si tiene luces, colores, etcétera, vendría siendo aplicándole más cosas matemáticamente aceptadas, por así decirlo, ¿ya? Vendría transformando en filtros, haciendo capas convolucionales, ¿cierto? Donde se hacen cálculos matemáticos específicos, donde pasamos de tener una imagen en 2D, pasarla a una D, ¿cierto? A un vector, y poder ir trabajándola por parte, por secciones, ¿ya? Y hacer una clasificación como una caja negra, como que todo el cálculo está seleccionado en una caja negra, por así decirlo. Para diferenciar específicamente que no es un auto. En este caso, como dice la imagen. Que es el Deep Learning, ¿cierto? Aquí de nuevo voy con la misma imagen, ¿cierto? Pero acá le puse una línea de tiempo, ya que vimos el tiempo en este caso, en donde la inteligencia artificial, si se acuerdan, es alrededor de los años 1950, ¿cierto? La primera máquina inteligente. Luego vienen los algoritmos de inteligencia para ajedrez, ¿cierto? El primer chatbot, que lo que hacía era relacionar palabras específicas como me siento mal, y respondía ¿por qué te sientes mal? Es decir, como que hacía una inferencia de lo que estaba y lo transformaba, ¿ya? Luego pasamos al Machine Learning, donde hubo un gran avance, ¿cierto? Y luego el Deep Learning ya fue un boom de la inteligencia artificial en donde la empezamos a conocer, ¿ya? Ahora, el Deep Learning es una subdisciplina del Machine Learning, como ya lo hemos dicho, ¿cierto? Que utiliza redes neuronales profundas para modelar datos complejos, ¿ya? Es decir, hace una interconexión, como vendría siendo, en este caso, pasaremos al significado, ¿cierto? Para modelar algo específico. Se inspira de la estructura del funcionamiento del cerebro. Como ya he dicho antes, les presenté el algoritmo genético. La inteligencia artificial trata de basarse o trata de interpretar o trata de adaptarse a lo que viene siendo nosotros, que somos la máquina perfecta, por así decirlo. Nosotros tenemos un funcionamiento energético hermoso, por así decirlo, que con comida podemos sobrevivir bastante tiempo, trabajar, utilizar todo nuestro organismo a la vez, ya que cosa que es muy difícil de hacer. ¿Ya? Entonces lo que trata de hacer la inteligencia artificial siempre es como eh, modelar lo que estamos nosotros, es decir, modelarnos a nosotros, nuestra interconexión que hay en el cerebro, para poder como ir mejorando. Si se dan cuenta, los mejores, casi toda la tecnología se basa en lo que somos nosotros, ¿ya? En lo que está a nuestro alrededor. Los aviones más rápidos están diseñados en forma aerodinámica parecido a lo que es un halcón, ¿cierto? Pregunta, ¿se me está escuchando? ¿Se me está escuchando bien por si acaso? Es que cambié de micrófono. Sí, sí. Sí, muy bien. Muchas gracias. Entonces, ¿conocen algún deep learning? Que siempre es la pregunta que hago cuando estamos hablando de un tema. ¿Conocen algo parecido a un deep learning? Algo que se vea complejo, que uno dice, esto puede ser un deep learning. Que utilice redes neuronales. En este caso, ya conocemos lo que son las redes, entonces deberíamos poder asociar, ¿no? El ChatGPT es uno, Géminis es otro, que utilizan el procesamiento del lenguaje natural, pero también son parte del deep learning. Los modelos Esta herra- generativos. Ah, diga. la herramienta esto de generar imágenes, DALI creo que se llama. Eso también es Exacto. de learning. DALI es una herramienta de deep learning, una generativa que utiliza GAN, que ya es más avanzado el tema, que para poder implementarlo habría que ver hartos temas más, pero sí, es perfectamente está relacionado a eso. ¿Ya? DALI, un modelo generativo. Hay otros modelos generativos que pueden ayudar bastante, pueden crear currículums completos, pueden crear descripciones completas de código, ya que se están especializando. Yo estuve trabajando en la asesoría de una inteligencia artificial en donde
enviaban un código, ¿cierto? Y podía ir describiendo específicamente. Está claro que nosotros podemos enviárselo a ChatGPT, pero en este caso se especializaba, es decir, tratábamos de profundizar, hacer un deep learning completo de lo que vendría siendo el código, ¿ya? Que eso nos ayuda bastante a nosotros cuando hay código que no está documentado. O, si es que no está documentado, ayudar a las personas a documentarlo mejor, ¿cierto? De repente a nosotros nos faltan palabras y teniendo un apoyo como, ya, se puede comentar de esta forma o podemos documentarlo de tal forma, nos ayudaría bastante. Fundamentos en las redes neuronales. Aquí pasamos a lo que vendría siendo lo fuerte, lo difícil, lo que está basado casi en la mayoría de las inteligencias artificiales sensitivas. ¿Ya? Nuestro cerebro está basado en este caso, en células cognitivas, ¿ya? La cual son alrededor de 100.000 millones, más o menos. O creo que se me fue un cero o me falta un cero. ¿Ya? En las cuales tienen la misma cantidad de sinapsis, ¿cierto? Que es la interconexión entre una célula y otra, ¿ya? Cerebral. La conexión se hace sinapsis, ¿cierto? En donde desde los botones de las terminales se interactúan a través del axón y dependiendo de la cantidad de vaina de mielina es la cantidad de saltos que va pasando en este caso, la conducción eléctrica, ¿cierto? Todo es básico de biología. Y en nuestro caso, la inteligencia artificial se basa en interconexiones de lo que vendrían siendo perceptrones, ¿ya? En donde se le ingresa la información, hay un, un procesamiento matemático y se conecta en base a varias capas que vendrían siendo capas ocultas, capas de entrada, capas de interacción y más adelante vendrían siendo capas convolucionales, ¿ya? Cada una tiene su funcionamiento y cada una es distinta por sí sola. Ya todo esto nos ayuda a que ir como replicando cómo nuestro cerebro está siendo conectado uno a través del otro. O sea, cómo nuestro cerebro puede interactuar entre sí. ¿Ya? Recordemos que así se basa. Uy, creo que me fui para ti. Sí. ¿Ya? Pregunta, esta imagen de acá la habían visto, supongo, ¿no? Yo mismo creo que puse una parecida. ¿Cierto? Donde estamos la imagen, la entrada, ¿cierto? Capas ocultas que vendrían siendo en este caso, como la caja negra, donde se realizan la cantidad, o sea, la numerosa cantidad de cálculos, ¿cierto? Para ir identificando patrones. Y la salida, que en este caso vendría siendo una selección de clases. Bien, continuamos, que ahora hay que empezar a ver cuáles hay, qué capas hay, y sucesivamente. ¿Ya? Las redes neuronales están compuestas por capas de neuronas artificiales que procesan información, ¿cierto? En este caso, las capas, para visualizarla en este caso, están subdivididas por capas, así. Pero esto puede ser, si uno lo ve con una muy grande, podría ser un cúmulo de información como una nube de interconexiones entre capas, ¿ya? Cada neurona recibe una entrada y la procesa mediante una función de activación, que luego veremos cuáles hay y qué son las capas de activación, y pasa a la siguiente capa de salida, ¿ya? En este caso veremos que hay capas en donde se repite información y puede haber como un colapso, como cuando ocurre un abotellamiento de la sangre, ¿ya? En donde no deja pasar toda la información y se va quedando aquí, pegada. Y en esto vendría siendo un caso de overfitting, de sobreajuste. Ya, arquitectura de las redes neuronales. Vamos a ver primero las capas, o sea, los tipos de redes, y luego vamos a ver las capas de activación. Redes neuronales recurrentes, RNN. ¿Ya? Las redes neuronales recurrentes son adecuadas para los datos secuenciales como texto y series temporales. En este caso, RNN o RNA son muy similares, ¿ya?
procesan la siguiente información. Tenemos las capas de entrada, si se dan cuenta, tenemos input layer, que en este caso serían las capas. 784 que vendría siendo la información que le vamos a incorporar. Luego, si se dan cuenta, los números como que se van achicando, son las cantidades de neuronas que tenemos dentro. En la primera capa tenemos 128 neuronas, ¿ya? Que vendría siendo 128 neuronas artificiales. Abajo dice ReLU. ReLU es una capa de activación. Ya veremos para qué sirven las capas de activación. De momento, en este caso son capas ocultas de 128 neuronas donde va a pasar algo, un proceso matemático, ¿ya? Estas redes neuronales son las más básicas, ¿ya? La RNA y la RNN son las más básicas, ¿ya? Luego pasamos a otra donde tiene 64 neuronas y finalmente otra donde hay 10 de la última capa. RNA, ¿ya? Muy parecidas. RNA, redes neuronales artificiales, ¿ya? Una red neuronal artificial, es como que engloba todo, ¿cierto? En vez de decir red neuronal cerebral de nosotros, red neuronal artificial, es una red, es la red más básica y consta de 3 tipos de capas, ya que ya hemos visto. Capa de entrada, oculta y salida. La capa de entrada recibe los datos y lo contribuye a la primera capa oculta, ¿ya? Y lo distribuye. Es decir, entra en las capas y se distribuye hacia todas las neuronas, por así decirlo, que vamos a utilizar en la segunda capa, en la capa oculta. Las capas ocultas pueden ser una, varias o muchas, ya dependiendo de lo que nosotros queremos experimentar, que son neuronas densamente conectadas entre sí, es decir, están interconectadas, ¿ya? Es decir, de una pasa a la otra, de esa pasa a la otra, pero lo que tiene, en este caso, la RNA, las redes neuronales artificiales, las primeras, las más básicas, es que son de tipo secuencial, ¿ya? Son hacia un solo lado, entrada, capa oculta, salida, ¿ya? Luego veremos que hay otras que lo que hacen es red neuronal, capa oculta, decide si es que pasó por una u otra, vuelve atrás y de nuevo capa oculta, vuelve atrás y así sucesivamente hasta encontrar un patrón hacia dónde podría salir. ¿Ya? Las otras tienen como un espacio de memoria, por así decirlo. Que vendría siendo una de las características de los agentes. Aquel agente que aprende en base a su experiencia. Que vimos unas sesiones atrás. Bien, Perceptron multicapa, MLP. Son redes básicas con múltiples capas, ¿ya? Perceptron son, en este caso vendrían siendo las neuronitas. Multicapa significa que tiene muchísimas capas, ¿ya? Capa de entrada, capa oculta, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa, y al final hace una salida. Al principio, cuando nosotros veíamos esto, las personas, ¿qué dirían? Que mientras más neuronas, mejor, obviamente, ¿cierto? Porque hay más interprocesamiento, pero no siempre es así, ¿ya? Hay veces que necesariamente tendríamos que cortar, entonces, porque empieza a haber overfitting, que ya es bien común, estas son las más antiguitas, y no estaría aprendiendo, aunque tuviéramos 40 o 50 capas ocultas. Lo que vendría ahora, que esto es lo fuerte, ¿ya? Primero pasamos con lo que vendría siendo una red neuronal que imita el cerebro, ¿ya? Para pasar a la CNN. Pero, me paro aquí, vamos a ir directamente al ejemplo de la RNA, ¿ya? Porque después las CNN son mucho más complejas. Así que vamos a ir a un ejemplo. Inmediatamente. Yo les tengo un ejemplito. Ahí. Ejemplo número 1, este de aquí. Se los voy a compartir. Cualquiera que tenga el vínculo es lector, copiar vínculo y lo voy a enviar.
crecen en la sesión, después ustedes pueden perfectamente copiar, pegar. Igual voy a estar mandando el link para que lo puedan tener todos luego el- en el drive que tienen. Lo voy a anclar también. Ya. Supongo que ya todos deberían estar mirándolo. Es muy sencillo, ¿ya? Digamos que antes vimos ejemplos de red, de machine learning, etcétera, etcétera, pero lo pasamos como muy por encima. Así que lo que vamos a hacer ahora es explicar la red neuronal desde una pequeña capa y luego vamos a ver una gigante que vendría siendo una CNN, un deep learning hecho y derecho, ¿ya? Esta sería la más básica. Es un modelo que se utiliza casi siempre para enseñar, ¿ya? Que son una red neuronal, ¿ya? Una RNA, capaz de identificar números escritos a mano, ¿ya? Y poder identificar eh, bastante bien, por así decirlo, si es un 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo la cantidad de números. En este caso vendría del 0 al 9. ¿Ya? Lo primero, vienen las importaciones. Si ustedes se dan cuenta, TensorFlow está bien presente cuando nosotros queremos ver, hacer comparaciones visuales, en este caso en la implementación. Cuando nosotros en la próxima sesión veamos procesamiento del lenguaje natural, no va a estar tan presente el TensorFlow. Hay otras librerías que se utilizan. ¿Ya? Lo de siempre, cargamos los datos a procesar, ya, aquí les voy a explicar que las imágenes van guardadas en X y las clases van guardadas en Y, ¿ya? Las imágenes vendrían siendo todo nuestro dataset. También traje un ejemplo de cómo funciona un dataset, ¿ya? Lo vamos a ver, así que tranquilos. En XTrain vendrían guardándose todas las imágenes y en YTrain van todas las etiquetas, ¿ya? Es decir, las etiquetas o las clases vendría siendo, en este caso yo les dije que son del 0 al 9. Las etiquetas serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Son el número de clases. Si nosotros estamos viendo frutas, digamos, tenemos frutas, tenemos 4000 imágenes en total de manzana, pera y sandía. Las clases o etiquetas vendrían siendo pera, sandía y manzana. Creo que dije, ¿no? ¿O fue otro? Ya. Pero vendrían siendo como el nombre de las clases, ¿ya? La diferencia de objetos. En este caso, en un chatbot, vendría siendo la etiqueta o la clase, vendría siendo la diferenciación de la información. En este caso, en la empresa puede que haya recurso humano, ¿cierto? La palabra recurso humano o recurso y humano puede estar dentro de una etiqueta. Ya eso vendría siendo como nuestra etiqueta. Entonces, imágenes, están todos viendo, ¿cierto? Simplemente le doy. Ya, muy bien, muchas gracias por su respuesta. Solo eso necesito. Imágenes, etiquetas. Y lo que hacemos es dividirlas en de entrenamiento y de test, ¿ya? Para ver cómo va funcionando y cuando vayamos procesando van a ir viendo si funciona o no funciona. Ya dividimos en este y este, pero tienen la misma función. Luego cargamos el modelo, ¿cierto? Esto de acá vendría siendo el modelo. El modelo es este de aquí, que es el que tiene las imágenes con los números. Luego lo que hacemos es lo siguiente, hacemos un split, ¿ya? Dividimos nuestro dataset que está acumulado, ¿ya? En aquí y acá, y decimos que el 10% de las imágenes van a ser utilizadas como eh, value, ¿cierto? Para poder comprobar al final si es que está bien entrenado el modelo, ya que es común entre un 10%, ya, y así sucesivamente. Luego lo que hacemos es redimensionarla, 255 por 255. Ya en este caso los tres modelos, que son
Si se dan cuenta, son las imágenes. La X son las imágenes y la otra son las etiquetas. Entonces, solamente tenemos que ver las imágenes. La dividen por 255, las imágenes de entrenamiento, de value y de test. Luego construimos el modelo. Si se dan cuenta, cuando vemos un modelo más pequeño, se entiende mucho más. ¿O no? Ya. Luego construimos el modelo. En este caso, esta vendría siendo nuestra red neuronal. Es chiquitita, pero funcional. En este caso, una RNA. Donde tenemos el modelo, que es secuencial, es decir, va a ir pum, 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 pum. ¿Ya? Tenemos la primera capa. ¿Ya? La primera capa, que es Flatten. Lo que hace Flatten es aplastar nuestra imagen. Si tenemos una imagen de 2D por 2D, lo que va a hacer es aplastarla y transformarla en un vector, ¿ya? Es decir, si se dan cuenta, una imagen está formada por píxeles, entonces hacemos píxeles de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta 200 tal vez. No, 250, 255. Cuando llegue a ese final, puede decir coma 2 y seguir con la siguiente capa. Y así tendríamos un vector, ¿ya? Que normalmente se trabajan en vectores. Luego tendríamos la capa densa, ¿ya? Vendría siendo una capa oculta, de 128 neuronas, que vendrían siendo las interconexiones que vamos a hacer. Con una capa de activación ReLU, ¿ya? Vamos inmediatamente a explicar las capas de activación. Acá. Ya que estamos pasando. Las capas de activación son los procesos matemáticos que se encuentran dentro de las capas ocultas. ¿Ya? Las funciones de activación, perdón. En este caso hay varias. ¿Ya? Está ReLU, que este de acá. Está sigmoid, tarjeta hiperbólica, softmax, varios más. ¿Ya? Pero estas son las más ocupadas, por eso solamente menciono esto. Y de hecho, la más utilizada es ReLU. ¿Ya? Cada una tiene una función distinta. Por ejemplo, sigmoid funciona convirtiendo los valores de entrada, es decir, lo que se le va a ingresar, los transforma entre 0 y 1, en donde si estamos en 0, significa que la imagen no se parece a la clase que estamos intentando activar. Por ejemplo, nuestra inteligencia artificial sabe diferenciar entre peras y manzanas, o solamente sabe diferenciar peras, ¿ya? Si estás dentro del 0%, o 0,2, 0,3, es muy probable que esa imagen o esa parte no sea dentro de la fruta. Pero mientras más cercano al 1, vendría siendo más probabilidad de que haya. ¿Ya? Veámoslos como porcentaje. ¿Ya? 0,1 hasta el 0,9 vendría siendo un porcentaje de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, etc. ¿Ya? La tarjeta hiperbólica hace algo similar, pero lo que hace es transformarla entre valores de -1 y 1. ¿Ya? En donde podría diferenciar entre clases de escalas de valores. Y ReLU, que es la más utilizada, ¿ya? Una de las más utilizadas, por no decir la más utilizada, convierte los valores negativos a 0, ¿ya? Mientras que mantiene los valores positivos sin cambio. Lo que hace es diferenciar patrones, ¿ya? Hay patrones dentro en este caso de la imagen o de la imagen o dentro del vector, que se parecen, ¿ya? Empieza a diferenciar patrones como lo que decía antes, que vendría siendo la oreja de los gatos es distinta a la oreja de los perros, el hocico del perro es distinto al del gato, una casa es distinta en ciertos patrones a un auto, ¿cierto? En tamaño, en diferenciación, que hay ventanas, dónde están las ventanas, etc. Eso es lo que va haciendo, ¿ya? Y Softmax es casi siempre utilizada en las últimas capas, ¿ya? Cuando se van a juntar las capas. Softmax convierte la salida de la red en probabilidades, ¿cierto? Ella es como la que dice específicamente como, esto se parece más a esto se parece más a esto, y así sucesivamente. Ya es como una normalización. Si nosotros pusiéramos, en este caso, en nuestro ejemplo que tenemos acá,
Softmax arriba y Relux abajo, o sea, Relux abajo, no tendría la misma, no tendría la misma, el mismo procesamiento, por ende, probablemente, y estoy casi bien seguro, que va a dar menos porcentaje de que esté bien algo, esté mal algo. ¿Ya? Primera capa, aquí podemos hacer unas 40 capas de Relux si quieren, ¿ya? Con distintos valores, pero no va a cambiar demasiado. Como dije, mayor cantidad de capas no significa que, que en este caso la inteligencia vaya a aumentar. ¿Vale? En algunos casos sí, en algunos casos no, y ahí dependiendo la cantidad de filtros. Pero en este caso todavía no vemos capas convolucionales, que es lo que se va a ver posteriormente. ¿Ya? Y finalmente tenemos la última capa, que es la capa de salida, ya la que va a transformar a si esto es así o esto es así. Y por eso tenemos solamente 10, ¿ya? Que vendría siendo la cantidad de clases que tenemos. Del 0 al 9 hay 10 clases, ¿ya? Si hay este número de acá, cuando estamos trabajando con redes neuronales, no es igual al número de clases que tiene el dataset, que ya veremos, se cae, ¿ya? Diría problemas de chip, ¿ya? De chip, de dimensiones. ¿Por qué? Porque no tendríamos la cantidad. Este valor tiene que ser siempre del mismo valor que la, la clase, la cantidad de clases que tiene el dataset. ¿Ya? Posteriormente vamos a compilarlo, ¿ya? Lo compilamos, ¿ya? Esto es un optimizer que es para optimizar en este caso el modelo, ¿ya? Hay varios optimizers, en este caso este es uno de los usados para esta red, SGD. ¿Ya? Vamos a ver Categorical, ¿ya? Que tiene varias clases. Y la métrica va a estar en acorde a la accuracy. Ya el modelo se va a entrenar con las imágenes, con las etiquetas a 5 épocas, ya que recuerden que la época es la cantidad de veces que pasan todas las imágenes por la red neuronal. Y vamos a validarlo en este caso, con las imágenes que subdividimos, hicimos ese split arriba. Luego esto es una función para ver la accuracy nomás. Ya, esto ustedes lo pueden hacer perfectamente, no va a demorar nada si lo quieren hacer, ya. No va a demorar nada. Y tenemos que es bastante bueno, si se dan cuenta, cercano a un 93% y casi todos van a ser similares, 95%, ¿ya? Más allá creo que no, pero todo va a ser muy similar. Ya posteriormente a esto, ¿qué hacemos? Lo que ya hemos aprendido, que hay que graficarlo para ver si es que está bien entrenado, etcétera, ¿ya? Y vamos viendo patrones. Por ejemplo, eh, los números están seleccionados del 0 al 9, ¿ya? Donde esto de acá es el valor real y este es el valor de la predicción. Esto es lo que nos va a decir la inteligencia artificial, en donde la predicción de que sea 0, cuando es 0, es de 961 imágenes, ¿ya? De 1000. De 1000, ¿cierto? Sí, de 1000 y tantos. En donde nos dice 0 veces que que el 0 se parece al 1, donde una vez dice que el 0 se parece al 2, donde nos dice que el 0 se parece al 6 10 veces, es decir, que tiene un patrón donde es un círculo, pero no tanto en 8, donde los círculos son más pequeños. ¿Ya? Y así sucede sucesivamente, donde vemos que acá 24 veces fue con el 2, que el 2 se parece al 8. ¿Ya? El 6 se parece bastante al, al 4. Y así podemos ir viendo y haciendo diferencias. Por ejemplo, el 9 se parece muchísimo al 4. No sabemos por qué, pero según para la inteligencia artificial se parece bastante. Bueno, quizás por este tipo de donde están escritos a mano, puede que la gente haga muy circular el 4. Ya recuerden que este dataset está basado en muchas imágenes de números escritos a manos, ¿ya? Luego yo quise probar
cómo evolucionó en este caso el entrenamiento. Si se dan cuenta, comienza muy bien, ¿ya? Te vendría haciendo el entrenamiento y esto es de pérdida. Esto es algo correcto, entre comillas. Pero lo que yo les quería comentar, y que en la clase anterior yo lo dije, ¿cuál es el porcentaje de aceptación? O sea, las clases anteriores ya lo había dicho. ¿Cuál es el porcentaje de aceptación para que una inteligencia artificial sea adecuada? ¿Se acuerdan? 90 creo. Sí, 90, Nove- 95. 95, recordaba yo. Exacto. Entre 90 y 95 es como aceptable. 95 hacia arriba debería ser lo óptimo, de tratar de encontrarlo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Si se dan cuenta, hay un 93%, y acá 95%, de que mi entrenamiento está funcionando bien, ¿cierto? Pero yo hago algo acá. Simplemente vuelvo a repetir la sentencia, pero empiezo a subir imágenes. En este caso, subí una imagen que era un 6 y me dijo que el dígito probablemente sea un 5 en un 82%. Y mi modelo es de un 90 y tantos por ciento. Y dice que probablemente un alto porcentaje me dice que es un 82. Acá, el 6 me dice que es un 5 en un 82%. Y mi inteligencia artificial de arriba dice que está funcionando bastante bien. Incluso acá, en esto, me dice que está bastante bien, ¿cierto? Está bastante bien. Son muchos números en las probabilidades. Pero en un caso real, me da este problema, ¿ya? Y eso es lo más grande que nosotros tenemos. De que la inteligencia artificial, aunque esté muy bien entrenada, en casos reales, tiende a caerse, ¿ya? Tiende a no ser tan específico. Por eso necesitamos tantas pruebas, por eso necesitamos ir indagando qué está pasando, ¿ya? ¿Qué está pasando acá? Perfecto. Lo que estoy haciendo, si se dan cuenta, es un 6 y me está diciendo que es un 2 en un 85%, es decir, que está bastante seguro. Lo que está pasando acá es que yo no estaba, por ejemplo, a modo de ejemplo, no estaba viendo que los números del dataset están escritos a mano. Es decir, todos los datos que yo incorpore como prueba, es decir, para decir que están funcionando bien, no pueden ser así, porque estas son tipografías y las tipografías no son escritas a mano, ya son demasiado perfectas. Por ejemplo, el 1, si se dan cuenta, me dice que es un 0 acá. Entonces, lo que yo hice fue traspasar, por así decirlo, el original a como si se fuera un dígito escrito a mano. Ya estoy un procesamiento enorme detrás, que lo hago acá, ya, todo este procesamiento, para que OpenCV me lo dibuje como si fuera un 1, ya una escala de grises. ¿Ya? Y ahí sí me detecta de que sí es un 1, ¿ya? ¿Es por qué? Porque cómo funciona una inteligencia artificial depende bastante, no solo de si el entrenamiento está bien hecho o no, sino que las pruebas que voy a hacer y cómo hago las pruebas. Si las pruebas no están enfocadas a lo que está hecha la inteligencia artificial, obviamente van a salir mal, ¿ya? Eso, ese es el primer ejemplo que yo les tenía. Vamos al siguiente. O sea, vamos a continuar, ¿ya? Ah, cierto, preguntas. Hasta el momento, aquí, ¿se entendió más o menos lo que es una red neuronal artificial? En este caso, una red neuronal sin convoluciones, sin nada, es cálculos nomás. ¿Todo bien? ¿Tienen dudas? ¿Puedo explicar también? Sí, no, no, sí, sí, todo bien. Bueno, supongo que estará bien. Continuemos. Siguiente. Pasamos a los que vendría siendo las redes neuronales convolucionales, ¿ya? CNN, Convolutional Neuronal Network, ¿ya?
que en este caso vendrían siendo un salto enorme en lo que vendrían siendo las inteligencias artificiales. Al principio, al tener una inteligencia artificial como antes, una CN, o sea, una red neuronal artificial, podían hacer inferencias, pero pasaba lo que le acabo de comentar, de que no era preciso, de que no funcionaba en tantos casos, y así surgieron las redes neuronales convolucionales, en donde hay capas, como ya las mencionamos, las mismas capas, estas capas ocultas, ¿ya? Donde está con ReLU, donde está con Softmax, donde está con tangente, donde están todas esas, pero además ahora incorporamos algo llamado redes neuronales convolucionales, ¿ya? La convolución, ¿ya? Agregamos capas convolucionales, que las capas convolucionales es algo muy equiparable, muy grande. Primero, lo que hacemos es tomar la imagen completa y la dividimos, o sea, si al principio es de, a ver si mal no me acuerdo, 64, la achicamos a 32, de 32 a 16, pero veámoslo en escala más grande, que la escala más grande no... 128, 64, 32, y así sucesivamente, ¿ya? Funciona de la misma forma, con esa proporción. La tomamos grande y las vamos subdividiendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta dejarla en uno por uno, ¿ya? Por ejemplo, 128, 64, 32, 16, 4, 2 y 1, ¿ya? Es decir, tenemos la imagen completa, tenemos parte de la imagen, es decir, por píxeles y divididas en capas, ¿ya? Digamos que aquí tenemos el completo, la dividimos en capas, que esta vendría siendo una parte de la imagen, atrás tendría otra parte de la imagen, otra parte de la imagen, otra parte de la imagen, pero no es como lo que ustedes creen. Vendría siendo, por ejemplo, una matriz, ¿ya? Una matriz en donde nosotros podríamos distinguir la imagen completa, pero que le faltarían píxeles, ¿ya? La redujimos, pero del círculo completo, ¿ya? Siento que esto no se explica tan bien así que me disculpa, pero dibujando es como yo entiendo, así que les voy a hacer un pequeño dibujo demostrativo nomás, ¿ya? Por si queda alguna duda. Nosotros tenemos la imagen completa acá, en donde tenemos uno aquí, otro aquí y así. Tenemos colorcitos, tun, tun, unos verdes, unos amarillos, ese lo vamos a dejar amarillo, y un rosado al fondo y un blanco. Lo que hacemos es lo mismo, ¿ya? Tenemos la imagen completa, o sea, no está completa, pero la redujimos de la misma forma tal que sí o sí vamos a ver la misma imagen de fondo, ¿ya? Con los mismos colores, pero más pixeleada, ¿ya? Como si tuviéramos píxeles acá. En vez de, por ejemplo, notar todo esto blanco, puede que lo veamos así entre blanco aquí, entre medio nos van a faltar unos píxeles, entonces se van a rellenar con rosado, otros píxeles van a cambiar acá, pero en general la figura va a terminar siendo la misma, ¿ya? Pero más pequeña, como que se le van a ir quitando píxeles y la vamos a reducir, le vamos a sacar píxeles y la vamos a reducir, le vamos a sacar píxeles y la volvemos a reducir, ¿ya? Entonces vendría siendo amarillo, amarillo, verde, 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 rojo, rojo. Me falta un amarillo ahí. Ya, pero digamos que ahora tenemos unos cuadraditos aquí que van a estar como sobresaliendo. Por ejemplo, el amarillo de acá puede que haya por aquí otro amarillo. Puede que el amarillo de acá haya pasado a acá, porque donde se redujo hay partes donde podrían haber amarillos.
¿ya? Se van a ir como entrepixeleando entre sí, pero la imagen va a seguir estando ahí, va a seguir estando, pero cada vez la vamos a ir reduciendo, entonces estos píxeles pueden pasar para acá, otros píxeles por acá. Vamos a tener varias capas parecidas, solamente que algunos píxeles sobresalidos para otros lados. ¿Ya? ¿Ahí se entiende un poco más? Tal vez, ¿no? Sí, un poco mejor. Ya. Entonces, tenemos la imagen completa, la vamos a como sacar píxeles del medio y a dividirla, ¿cierto? Vamos a tener dos imágenes, pero pixeleadas. Esa imagen la vamos a subdividir en cuadros y así sucesivamente. Y le vamos a sacar píxeles. Cosa que al final, cuando tengamos, no sé, en esta capa de acá, lo que vamos a tener va a ser una, una pequeña representación de lo que vendría siendo la imagen principal. Digamos, vamos a ver, si tenemos un paisaje de mar, vamos a ver algunos píxeles de mar, otros de arena, un poco de cielo, pero vamos a distinguir apenas el fondo. O sea, vamos a distinguir apenas de que esa imagen sí es un mar. La vamos a distinguir. Ya, sigo la explicación. Las capas convolucionales, estas capas aplican filtros que recorren la imagen para extraer características locales, como los bordes, las texturas. Si se dan cuenta antes, podríamos con ReLU obtener algunas características. Lo que hacen las capas convolucionales es que de un píxel que tenemos acá, obtenemos de que la imagen puede que esté dentro y algunas características, si queremos hacer caracterización, podemos que algunos píxeles específicos tengan características como las orejas, otras que tengan el hocico, otras que tengan un árbol, ¿ya? Una pequeña hoja y así sucesivamente. Lo que hace es obtener una cantidad locales de características, muchas características, ¿ya? Como bordes, textura, los filtros se dividen por ejemplo, la imagen la hacen en blanco y negro, la imagen la contrastan con colores, sacan relieve, ¿cierto? Entonces, ocupan muchas veces la capa, pero con distintos filtros, ¿ya? Que ayudan bastante en la convolución. Es como toman la imagen y la subdividen en muchas imágenes con distintos filtros, en donde van capturando ciertas características. Las capas pooling, ¿ya? Pooling, que son las que vamos a ver. Eso. Ya. Las capas pooling reducen la dimensión de la representación manteniendo las características más importantes y haciendo la red más eficiente, ¿ya? Es lo que yo expliqué. Entonces, una capa convolucional lo que hace es obtener las características y dependiendo de esas características hacemos una capa de pooling, ¿ya? Hacemos una reducción. Hacemos una reducción de la dimensión. Obtenemos las características, hacemos reducción. Obtenemos características, reducción. ¿Ya? Y finalmente vienen las capas completamente conectadas. Si se dan cuenta, vamos a terminar con píxeles o sea, con vectores, ¿ya? De un píxel por un píxel. Y lo que hace las capas completamente conectadas es conectarlas. Conectar todas las capas de salida, que van a tener, por ejemplo, todos los patrones, y las van a conectar todas. Y finalmente, después de eso, vendrían las capas que hemos visto anteriormente, que son las capas, estas de acá, las capas ocultas, donde tenemos el ReLU, donde tenemos el softmax, y así sucesivamente. ¿Ya? Las CNN tienen la capacidad de aprender características espaciales, ¿ya? Y patrones locales con datos estructurados en 2D, como imágenes. Algo que no puede hacer una RNA, ¿ya? Bueno, eso ya lo expliqué, ¿cierto? Vamos a ver las aplicaciones del Deep Learning. El Machine Learning puede hacer algo parecido, pero no tan eficiente, ¿ya? Si se dan cuenta, en visión por computadora, el reconocimiento de imágenes de objetos es enorme lo que se puede hacer ahora, ¿cierto? Si se dan cuenta, puede detectar personas, autos, semáforos, carteles, eh, puede detectar autos y perros a la vez, ¿ya? Cosa que Machine Learning no podría hacer, ¿ya?
En este caso, gracias a en este caso, a las redes neuronales convolucionales, eh, perfectamente podemos hacer esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, subdivide la imagen y puede ir viendo específicamente píxel por píxel a qué se parece, si es que se parece a tal clase o se parece a tal clase, donde vamos a ir píxel por píxel, como viendo las características, puede identificar que esto tiene una pata, otra pata, otra pata, entonces si se están cercanas una pata desde la otra pata, probablemente sea un animal. Y ahí, desde ahí va trabajando. A qué animal se parece y así sucesivamente. ¿Ya? Igual que los humanos, somos bastante fáciles de distinguir. ¿Ya? Y así lo vamos como agrupando en secciones y dice, ya, esto es esto, esto es esto. En el procesamiento del lenguaje natural, que veremos en la próxima clase, puede hacer una traducción automática, generar texto. Esto de hacer traducción automática no es simplemente de idiomas, ¿ya? De un idioma a otro, sino que de voz a texto, eso también es una traducción automática, ¿ya? Lo que puede hacer varias cosas ahora cuando nosotros le decimos, Siri, apágame la luz. Oh, uy, menos mal no me la apagó. Cuando hacemos búsqueda, no sé, ok Google, ¿qué tiempo habrá mañana en Chillán? ¿Ya? Y así. Esto también se puede ocupar, por ejemplo, en la traducción automática con lenguaje de señas, ¿ya? En donde tenemos una visión, y esa visión la pasamos al lenguaje, es un poco más complejo, pero también se puede hacer. Y juegos y simulaciones, que en este caso sirve bastante para ver algoritmos. La mayoría de los algoritmos fuertes, por así decirlo, están basados en competencias de juegos, ¿ya? La IA puede aprender a jugar un videojuego y ahí podemos ver qué tan adaptable es el algoritmo en este caso. Ya, ese era el primero ya lo vimos, ¿cierto? El reconocimiento de números. Y yo diría que un break y volvemos cuando en un... ¿O no? Ok, Hacemos un break. sí. Ya. Yo decía,
Ya, muy bien. Pregunta. Pregunta. Ya, Ismael, volvemos entonces. Lanzo la encuesta nomás, ¿cierto? Exacto, eso le iba a preguntar. Vale. Ahí está, chicos, lanzada la encuesta para que puedan responder la pregunta. ¿Cuándo es más apropiado usar una red neuronal convolucional, perdón, en lugar de una red neuronal artificial? Una CNN en vez de una RNA. Llevamos 2 votos hasta ahora. Cuatro respuestas hasta ahora. Siete respuestas. Vamos a dar unos segundos más. Ya, estimados, encuesta finalizada. Ismael, tenemos 2 votos, 2 respuestas para la primera opción, cuando se trabaja con datos sin estructura espacial como datos tabulares o series temporales simples, y 5 votos para la segunda opción, cuando se necesitan detectar patrones especiales y características locales en datos visuales como imágenes o videos. La tercera y cuarta opción no tuvieron ninguna respuesta. Perfecto. La primera opción puede que sea un poco trampa, ¿ya? Porque ocupa em, algunos datos tabulares, ¿cierto? Y series temporales simples, pero vamos a que la CNN, ¿ya? Es destacada por su complejidad. Entonces, es prudente usarlo cuando más difícil es la tarea, ¿ya? Es decir, que aquellos que tienen la alternativa B,
está correcta, ¿ya? Cuando se necesita detectar patrones especiales y características locales en datos visuales como imágenes o videos. Ya esa es la alternativa correcta. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar la CNN cuando sea, eh, sea prudente detectar cosas específicas dentro de imágenes, ¿ya? Detectar patrones, detectar eh, características más específicas, ¿ya? No simples. Utilizamos la CNN. Pero muy bien. Dicho esto, vamos a continuar. Activar la cámara. Muy día ando con outfit de informático, que no encontré mis lentes de contacto. Entonces, como la clase anterior no quedaba tan claro lo que era un dataset, esta clase sí traje lo que era un dataset, ¿ya? Específicamente. Voy a compartir la pantalla. Permiso. Ya. Resulta de que hay varias formas de tener una base de datos. En este caso, yo al Drive, donde yo he compartido los módulos, eh, para que después lo puedan subir, incorporé dos datasets, ¿ya? Creados por mí, de mi autoría, ¿ya? Son datasets muy sencillos, ¿ya? En donde son de frutas, que en este caso vendría siendo la maduración de arándanos entre blancos, rojos y blancos, rojos y azules, ya cuando está maduro, cuando está casi maduro y cuando realmente no está maduro, ya. Entonces, nosotros dijimos una vez que los datasets, en este caso, aquí tengo el dataset de frutas, se dividen en cierta proporción, ¿ya? Lo que hicimos delante fue tomar los datos, porque el dataset que vimos de los números en el ejercicio anterior, estaban todos concentrados, ¿ya? En dos clases, en test y en training. No tenían el value, por eso nosotros hicimos un paso extra que sería subdividirlo en value. En este caso, existen varias formas de crear un dataset. Yo acá les incorporo dos, uno de fruta y uno de tijeras. El primero es el que más hemos utilizado y más se puede utilizar, que es el que se divide el dataset completo en tres, ¿ya? En training, value y test. Training con la mayor cantidad de imágenes, value con una proporción equiparable al test, ya que vendría siendo un 70, no, 70, 15, 15, 70 training y 15, 15 entre los otros dos, 80, 10, 10. Esa sería como una proporción más o menos que se utiliza en la inteligencia artificial, ¿ya? Esto es en base a la literatura. Cuando nosotros hablamos de la literatura, es lo que se dice en las investigaciones, que son lo más oportuno. En este caso, yo creé este dataset como para llegar y utilizar, ¿ya? Tenemos el dataset general llamado frutas, donde tenemos tres carpetas. Cada una de las carpetas contiene imágenes de las frutas, separados en clases, recuerden que el dataset tiene clases. En este caso son solamente tres clases, es decir, un dataset muy facilito de hacer. Se puede complementar, etcétera. Pero las clases siempre son las mismas. Arándano rojo, arándano blanco, arándano azul. ¿Ya? Todas las carpetas tienen las mismas carpetas. ¿Ya? Pero con diferente proporción de imágenes. Este es un tipo de forma de obtener en este caso, de hacer un dataset. Tomando las imágenes específicas de cada cosa,
y dejarlas. Ya les voy a mostrar cómo son. El de training. Arándano azul. Si nos damos cuenta, tenemos muchas imágenes solamente de arándanos azules, ¿ya? En proporciones grandes, en proporciones masivas, en pequeñas proporciones, ¿cierto? Tomados en una mata, en un pocillo. Es para identificar si está maduro o no está maduro. No es para identificar cada uno. ¿Por qué? Porque existen otros datasets que solamente muestran el objeto sin nada a su alrededor, ¿ya? Que en este caso, acá tengo otro de frutas que no es el mismo. Acá. No, ese no. Ah, perdón, es que esto era. Sí, sí, sí. No, esta no era. Sí, acá no era. Eh, donde son las frutas específicas, ¿ya? Donde solamente hay una fruta dentro de las imágenes, ¿ya? No hay nada más. Por ejemplo, si hay un dataset de solo peras, o sea, una clase de solo peras, solo se muestra una pera girada o varias peras del mismo tipo giradas por todos los ángulos, pero con nada alrededor. En cambio, este tiene ruido de fondo porque es para clasificar muy sencillo, ¿ya? Si hay arándanos presentes de tipo maduro o si son del otro tipo. Que en este caso vendría siendo arándanos blancos, por ejemplo, ¿ya? Que son estos, o arándanos rojos, que son esos. ¿Ya? Si se dan cuenta, hay ruido, es porque yo las imágenes las tomé directamente de Google, ¿cierto? Descargué una gran cantidad de imágenes y dividí entre rojos y blancos y así sucesivamente. Creé mi propio dataset, por así decirlo. No están tan correctos, pero funcionan para en términos explicativos. ¿Ya? Esto vendría siendo una forma de crear su propio dataset. Tenemos la carpeta principal, tenemos la división y dentro de la división tenemos las clases y cada clase tiene su propia fruta. Ya, ese es uno, ya que es para clasificación. Ojo, clasificación. Es decir que esta fruta es esta, o esto es un auto, esto es un perro, esto es otra cosa, esto es un parlante, esto es una cámara, ya, es clasificar, decir qué es cada cosa. Pero existen otros que son de detección, ¿ya? Obviamente estos también los puedo asignar a detección, pero hay que hacerle un proceso extra, ¿ya? Que ese es en el caso de las tijeras. Detector de tijeras, si se dan cuenta, tengo modelo, que tengo estas dos cositas de acá, y tengo el data. Y el data no se divide como lo tenía yo antes. ¿Sí? No tengo clases, no tengo esas cosas. Tengo labels, imágenes, label. En la imagen tengo el training y el value nomás. En donde el training tengo todas las imágenes de tijeras, ¿ya? Muchas tijeras por todas partes, ¿ya? Imágenes de fondo, imágenes por todas partes, si se dan cuenta hay cabello, hay dedos, están en etiquetas. La idea es identificarlo. Y para hacer ese dataset, es decir, nosotros tenemos que tener la carpeta, aquí perfectamente podría tener un test, ¿ya? Es decir, podría yo tener directamente el dataset de fruta y traspasarlo a uno de detección, ¿ya? Pero hay que hacer un procesamiento antes. En este caso, si se dan cuenta, acá tengo todas las imágenes y acá tengo algo que se llama labels. En los labels tengo también las mismas carpetas, lo mismo que pasó anteriormente, solamente que en este caso ahora solamente tengo training y value. Tengo estos TXT, ¿ya? Donde cada TXT corresponde a una de las imágenes que tengo anteriormente y tiene coordenadas, ¿ya? Estas coordenadas son 1, 2, 3, 4 coordenadas. Estas coordenadas me dicen
un rectángulo de dónde está el objeto, ¿ya? Por ejemplo, la imagen, imágenes 66, de donde tengo las imágenes, ¿cierto? Imagen en training. Eh, bueno, por aquí estará. Ya no la encuentro. Pero la imagen esa indica específicamente, si la imagen está acá, el cuadrado del label me dice en qué parte, con un cuadradito, está esta imagen, ¿ya? Y esto para hacerlo así y no estar como calculando uno por uno, hay plataformas. Hay una plataforma que se hace directamente por consola. Hay varias formas, pero yo en este caso, para darle una demostración, recuerdo, hay muchas formas. Voy a RobotFlow, ¿ya? RobotFlow es una plataforma dedicada a la detección, segmentación. Para aquellos que no saben la segmentación, es identificar específicamente dónde está como la línea bordeante de los objetos, ¿ya? No el cuadradito. Estos cuadraditos acá se llaman bounding box. Y ya lo he dicho en clases anteriores. Entonces, esto, si se dan cuenta, aparecen personas, aparecen en bounding box con una probabilidad. Eso es la detección, ¿ya? Y para asignar, en este caso, nuestro modelo a detección, para que detecte, en este caso, tijeras, yo lo que hago es crear un nuevo proyecto, como todos. Le coloco nombre, tijeras. Acá le coloco qué voy a identificar, tijeras. ¿Qué tipo de o sea, de asignación voy a hacer? Si va a ser de clasificación. Como ya les dije, si se dan cuenta, son imágenes de un solo elemento, como lo que dije, que es clasificación de un solo elemento, un solo elemento. De detección, esto de acá vendría siendo una segmentación, y acá vendría siendo otra. Hay distintos tipos de dataset y de esta forma se pueden crear. Por eso quise mostrar la página, porque tiene varias ¿cómo se dice? Variabilidad. Acá tenemos una segmentación como de calor, y acá tenemos una de texto. En este caso nos interesa este de acá. Creamos un proyecto. Y en el proyecto cargamos las imágenes. Ya podemos cargar un video de YouTube, ¿cierto? Y hacer que lo detecte automáticamente. Donde esto puede que demore, aunque no creo que demore. La carpeta que estaba usando yo era ¿cómo se llama esta carpeta? Aquí. Detector de tijeras. Voy al data, voy a imágenes, en este caso el del train, solamente voy a tomar el del train y voy a subir directamente esta. Si se dan cuenta, se están subiendo todas. ¿Ya? No se va a demorar tanto porque no son tantas imágenes tampoco. ¿Ya? Sino que son puras imágenes que yo encontré del navegador y las descargué con una extensión para descargarlas todas. ¿Ya? Lo que hacemos ahora es que si se dan cuenta tienen todas las imágenes y lo que hago yo es salvar y continuar. Aquí estamos guardando dentro del 658 imágenes, ¿ya? Que las descargué todas como de Google. Busqué Google imágenes de tijera en este caso. Y con una extensión me deja descargarlas todas. Obviamente tengo que ir como clasificando visualmente, que hay veces que, no sé, apareció una pala por ahí. ¿Ya? Pero normalmente así podríamos crear un dataset sencillo, por así decirlo. Hay varias formas de etiquetar, ¿ya? Esta es una de las formas, que en este caso sería hacer un auto label, es decir, crear o sea, automáticamente los labels, ¿ya? Que sería así, que es como una ayuda a los pobres esclavos que tienen que hacer esto. Que en este caso, que siempre se le dicen esclavos, pero porque son muchas imágenes y hay que ir una por una haciendo el bounding box, que se vendría haciendo los cuadraditos. ¿Ya? En este caso, esta vendría siendo la clase, añado la clase y generar test result.
No, ninguna otra clase. Ahí. Ya, si se dan cuenta, me detecta como por imagen, como que no hay ningún otro objeto, entonces todo esto es tijera, me lo pregunta, ¿ya? Porque yo perfectamente podría hacer la mano, y yo le digo, claro, son esas. En este caso me dice que he sobrepasado los créditos, ¿cierto? Porque es una página pagada, pero donde yo esto ya lo hice antes, ¿ya? Porque por algo me está pidiendo un extra. Tengo un proyecto ya hecho donde ya hice ese procesamiento. Es simplemente seguir el procesamiento, ¿ya? Y al seguir el procesamiento, todas las imágenes que tengo, las imágenes totales, que eran un montón, se me van a etiquetar, ¿ya? De la siguiente forma. Por ejemplo, acá me aparece que la imagen está etiquetada. ¿Es correcto? Sí, está correcto. Perfecto. Esta no está etiquetada, si se dan cuenta. Y aquí es donde entra el trabajo de uno. No, aquí no. Ahí la volví a apretar. Ahí tengo que esperar un poquito. Eso. Por ejemplo, acá. Esta no está siendo etiquetada la imagen. Entonces yo lo que hago es venir acá, hago el rectángulo yo mismo y decir que eso de ahí es una imagen. O sea, es una tijera. Le asigno la clase que ya la identifique. Y con esto, nosotros ya estamos haciendo un etiquetado de las tarjetas, ¿ya? Un etiquetado de las imágenes. Y este es el trabajo duro que tiene la CNN, que cuando revisamos en clases pasadas, el problema de los datasets es este, para la identificación, de que tenemos que ir una por una, seleccionando, seleccionando, seleccionando. Y de repente son 5.000 imágenes muy similares, pero tenemos que ir sí o sí haciéndolo para que nuestra inteligencia artificial aprenda. Luego descargamos las imágenes nomás y tendríamos en este caso nuestras imágenes con labels, en donde tendrían toda la indicación. Y esto lo asignamos a un proyecto, cualquiera, y podemos identificar directamente. En este caso, la recomendaría revisar YOLO. No lo reviso ahora porque YOLO es más avanzado y habría que tener una clase específica de YOLO, ya completa, para los funcionamientos, ¿cierto? Funcionan 10 de 10 en muchas cosas. Perfectamente lo que aparece como en RoboFlow, esto de acá, esto, lo podríamos hacer con YOLO, sin ningún problema. Y YOLO es gratuito y es open source, es decir, que es libre para utilizarlo siempre. Dicho esto, ¿se entiende mejor lo que es un dataset? Se me fue hasta la respiración. Sí. ¿Sí? Ya, entonces voy a sacar esto. Ya, dicho esto, sigamos, porque todavía nos queda. La presentación, acá, tenemos que íbamos a hacer vamos a entrenar una CNN de red neuronal. Obviamente aquí no lo vamos a hacer porque demoran horas en el entrenamiento. Ya mientras más compleja es la red neuronal, mucho más tiempo va a utilizar en entrenamiento. Por eso necesitamos un buen hardware, ¿ya? O un servidor destinado específicamente a la inteligencia artificial donde podamos dejar entrenando. En este caso, nosotros estamos en un proyecto que estoy trabajando, entrenando unos 2 días seguidos una inteligencia artificial las inteligencias artificiales, o sea, con los modelos de ahora, o sea, los más recientes. ¿Alguien habló? No, se escuchó como que se hubieran hablado. Ya, entonces, vamos a entrenar una que yo ya tengo de ejemplo, obviamente, entrenado. Herramientas y librerías primero, si se dan cuenta, son TensorFlow y Keras, que son específicamente y creadas para la inteligencia artificial con CNN, Convolutional Neural Network, y PyTorch. Ya cualquiera de las dos nos puede servir. Vamos, vamos, que esto ya es casi lo último. Esto después lo vemos. Voy a compartir esto de nuevo. Luego todo esto va a estar disponible. Cualquier usuario que tenga el vínculo, copiar vínculo. Y aquí está el segundo. Ahí, colado.
Ya, vamos allá. La CNN es tan grande y tiene tantas configuraciones posibles que antes existía un concurso o sea, antes todavía existe un concurso para crear la mejor inteligencia artificial o que tenga mejores estadísticas, ¿ya? Dicho esto, hay modelos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando creamos el anterior, esto de acá, creamos un modelo pequeño, pero es un modelo. Existen modelos preentrenados, es decir, que han estado entrenándose, como ya les dije, hay semanas, por así decirlo, con bases de datos o datasets gigantes que tienen millones de imágenes, ¿ya? Con millones, con miles de clases, en donde se están entrenando, no sé, unas 2 semanas de entrenamiento, donde están ahí continuamente. Y lo que nosotros podemos obtener, ese modelo preentrenado, ya listo, y agregarle en este caso nuevas clases. ¿De qué sirve esto? Dado que la inteligencia artificial, el modelo ya está entrenado con otras clases, puede identificar de mejor manera la clase que nosotros vamos a identificar, ya que nosotros le vamos a incorporar con nuestro propio dataset. En este caso, existen varios, pero los más utilizados son BGG16, ¿ya? O BGG, bueno, hay varios modelos de BGG. Está AlexNet, está MobileNet, está Inception, hay varios modelos, ¿ya? Que nosotros podemos obtener, reentrenarlos y ver qué tal funciona, ¿ya? Obviamente funcionan mucho mejor eh, algunos que otros, dependiendo la capacidad, o sea, dependiendo la tarea que vamos a hacer. En este caso, yo lo que estoy haciendo acá es eh, llamar a mi base de datos que tengo en Drive. Ya aquí ustedes pueden reemplazar con su Drive cuando tengan el tiempo. En este caso, yo tenía el dataset en proyecto semestral de IA, ya, porque en este caso es un proyecto de tesis, este que estoy mostrando. Y lo que hago es llamar el dataset, ¿ya? Dejarlo guardado ahí específicamente donde están las imágenes. Lo que hago acá, que esto siempre lo hemos visto desde que pasamos las redes, es un preprocesamiento en donde lo voy a reasignar a un tamaño de 24 por 24, que es como trabaja en este caso una red neuronal específica, que es un modelo específico. BGG creo que funciona en 224 por 224 en las imágenes, que si no están en esa categoría, funcionan distinto. Ya eso hay que estar seguro. Si nosotros vamos a utilizar un modelo preentrenado como AlexNet, como VG, como Inception, nosotros necesitamos saber eh, bajo qué porcentaje, o sea, bajo qué estandarización está hecho. En este caso, la estandarización es 224 por 224. Número de clases que voy a entrenar son 3, las que vimos anteriormente, los arándanos rojos, los tipos de arándanos. Épocas, 50. Normalmente siempre definimos los parámetros antes para no estar abajo y cualquier cosa lo podemos ir cambiando acá. Y el batch size es la cantidad de saltos que va a hacer, por ejemplo, cuando yo explique la red neuronal, cuando yo explique acá las neuronas, si se dan cuenta, cuando una neurona hace una conexión, tiene estos saltos de acá, que dependiendo de la vaina de mielina, si tiene más vaina de mielina, hace los saltos más largos, la velocidad. En este caso, nosotros también hacemos saltos que vendrían siendo los batch size. ¿Ya? Que si es muy alto el batch size, puede que se nos caiga, si es muy poco, también puede que se nos caiga. Entonces hay que ir como jugando entre medio para ver cuál es el más óptimo. ¿Ya? Luego aquí tenemos nuestro dataset, en donde vamos a incorporar la ruta. Ya que estamos posicionados dentro del dataset, simplemente asigno el training, el value y el test, que son lo que ya tengo. Y donde son pocas imágenes, porque para un modelo grande son pocas imágenes, ¿ya? 700 imágenes son pocas, son 700, ¿cierto? 711 imágenes son muy pocas. Lo que hago yo
es hacer un data generation, ¿ya? Que es aumentar las imágenes que ya tengo, ¿ya? Por ejemplo, yo creo imágenes acá. Por cada imagen hago una imagen que esté rotada a 20 grados. Por cada imagen hago una imagen que haga, o sea, por cada imagen que haya, esa imagen la duplico y digo que haga esa misma imagen, un zoom. A esa misma imagen le hago, la retuerzo, le pongo un filtro, ¿ya? Y lo que hago es como generar imágenes de las imágenes que ya tengo, que eso es un data generation, ¿ya? Augmentation, un data augmentation. ¿Ya? Para generar más datos que me faltan, en este caso del training, del value y el training. Eso es lo que hago. Acá, estas son las clases de las imágenes originales. Luego hago una normalización, nuevamente, para asegurarme. Eh, Esto es para ver las clases que voy a utilizar simplemente, ¿ya? Para que me marque las clases si es que estoy bien posicionado. Esto es como un log cuando estamos trabajando con páginas web para saber si estamos bien o estamos mal. ¿Ya? Pero esto es solamente para mí, donde yo lo voy a procesar, no hay ningún problema. ¿Ya? Acá hago la división de imágenes para saber si realmente estoy utilizando las imágenes bien, si es que estoy trabajando bien, es como para mostrarlo. En este caso son los blancos, los azules, estos son las imágenes reales, donde están las categorías. Y aquí creo mi modelo, ¿ya? Modelo, este modelo es creado por mí, ¿ya? Por mi persona. No es uno rescatado. Este modelo es el propio, el que yo creé, en donde tengo, si se dan cuenta, no es como el anterior, que el anterior tenemos ¿cuánto? Una de flatten, una densa y una densa final. En cambio acá tenemos esta es una convolución. Ya empezamos directamente con una convolución, ya donde vamos a ver categoría, vamos a identificar mejor, vamos a hacer un pequeño espacio, vamos a hacer varias redimensiones, ya, vamos a hacer un padding, eh, con una capa de activación que es Relu, que vimos que es para identificar patrones. Y si se dan cuenta, la Relu es la más utilizada. Relu, de nuevo. Hacemos un max pooling, que el max pooling era para redimensionarla más pequeña, o sea, hacer varias capas más. Otra convolución ya para sacar más patrones de ahí mismo. Otra imagen de max pooling. Luego hacemos un flatten, la aplanamos, ¿cierto? Un vector. Y al hacer vector podemos aplicar lo que vendrían siendo las capas, o sea, las capas ocultas que teníamos anteriormente, ¿ya? Flatten, lo pasamos a un vector, hacemos la, los cálculos matemáticos que hace ya la RNA, sino que agregamos las capas convolucionales, luego hacemos un dropout. Dropout, ¿para qué lo que era? Para evitar el overfitting. Hacemos un dropout de un 2, de 25%, ¿cierto? De las imágenes, o sea, de las redes neuronales que se están subdividiendo. Hacemos un dropout, es decir, vamos eliminando ciertas cosas para que no haya un overfitting. Hacemos una última capa densa de 128 neuronas, que normalmente es lo que se trabaja, de 128. Y finalmente, como yo dije, dependiendo de la cantidad de clases que estamos trabajando en nuestra neurona, que son 3, ese es el número que va acá, ¿ya? Que son las 3. Eh, Categorical Clustropy, que es para cuando hay más de una clasificación, ¿ya? Y simplemente lo demás es para mostrar en este caso las convoluciones, o sea, el tiempo paso a paso, mostrar en este caso la red y todo eso. Que en este caso, acá está la red, ¿cierto? La capa número 1, capa número 2, max pooling, otra capa convolucional, un flat, tense, y así podemos identificar claramente dónde están y que los parámetros se van subdividiendo y así sucesivamente, ¿ya? Acá está en este caso la época, que son 50. Si estamos aquí 50, nos vamos a demorar un montón. Así que, si se dan cuenta, el total de parámetros son muchísimos. Muchísimos parámetros. Ya por eso se demora tanto.
Al principio, si se dan cuenta, nuestra accuracy es del 90%, es muy alta, muy alta, muy alta, incluso hasta el del 100%, ¿ya? Pero recuerden que esto puede que sea mentira, por así decirlo, como vimos con los números anteriores, ¿ya? Pero aquí me da una excelente, ¿ya? Una excelente, que es mi propio modelo, ¿ya? Porque un modelo gigante con una CNN, un modelo CNN para 3 clases, obviamente tiene que estar cercano al 100%. Si está muy bajo, algo anda mal, ¿ya? Entonces, nuestro porcentaje es bastante aceptable y de hecho yo tomo una de las imágenes, esto de acá es simplemente para tomar una imagen del test, ¿ya? De arándano azul, que es dentro de las imágenes, yo directamente le dije, a ver, toma esta imagen, en vez de yo estar subiéndole otra, toma esta imagen y dime predictoriamente si es un arándano azul o si no es un arándano azul. Y claramente, este es el verdadero y este es el... O sea, esta es la predicción y este es el verdadero. Luego hice otra con arándano rojo y otra con arándano azul. O sea, con blanco. Entonces está súper bien. Luego hago una comparación eh, con BGG. En este caso, ¿se acuerdan que dije que había un BGG 16? Y también hay un BGG 19, que es la cantidad de capas que tiene hacia abajo el modelo. ¿Ya? Es un modelo preentrenado en donde yo tomo ese modelo, ¿ya? Mi imagen la divido dependiendo su correlación. BGG que está entrenado con ImageNet, si nosotros nos damos cuenta, ImageNet tiene muchísimas imágenes y muchísima cantidad de clases, que es un dataset gigante, igual que hay otro dataset que se llama Coco. Y lo que hago es simplemente tomar eso y, o sea, esta es la estructura de BGG. Aquí la estoy mostrando para ver si de verdad era la BGG 19 o estaba teniendo algún error. Si se dan cuenta, tiene varias capas convolucionales. Capa 1, capa 2, tiene otra mesh pooling, otra convolución, mesh pooling, 2 convoluciones, 3 convoluciones, 4. Si se dan cuenta, es enorme. Es muy grande esta red neuronal, esta CNN, ¿ya? Que sirven claramente para cosas específicas. ¿Por qué cosas específicas? Porque al momento de entrenarlo, que están más acá, al momento de entrenarlo, me da peor que mi primer resultado. ¿Ya? Se quedan 99, se quedan 98, de repente no predice bien, y es porque tiene mucha información. ¿Ya? El otro me da casi siempre 100%, pero este tiene demasiadas. Este es BGG 16, este otro. ¿Ya? BGG 19, BGG 16. Tiene demasiadas cosas que de repente no nos está sirviendo. Simplemente es mejor hacer uno para 3 clases. Acá tengo varios ejemplos mostrando también BGG 16, BGG 18, o sea 19, en donde tenemos el entrenamiento, ¿cierto? El entrenamiento es mucho más pesado que el primer entrenamiento porque tiene mucha más clase. ¿Ya? 98%, siendo que el otro da 100%, ¿ya? Es porque tiene más clases, tiene más identificaciones, entonces por eso da ese porcentaje. Pero nosotros ya hemos visto cómo se entrena, ¿ya? Y podemos identificar que si nosotros queremos agrandar nuestro modelo, hacer un modelo gigante, es mejor obtener un modelo preentrenado que nosotros crear un modelo, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el accuracy y el value, si se dan cuenta, es picos de montaña. No debería ser así, sino que una curva directamente. Y eso es porque debe faltar unas capas de dropout entre medio, ¿ya? Que vayan eliminando estas curvas de descenso. Todas estas curvas de descenso se eliminan con dropout fácilmente. Y dicho esto, si se dan cuenta, es enorme la capa convolucional. Es enorme, miren. Es enorme. Y este es enorme. Este es ResNet, ¿ya? Este último modelo es ResNet, que también está entrenado con ImageNet. Recuerden que vimos BG, ya que hay varios modelos para que ustedes puedan visualizar. En este caso es ResNet. ResNet 50 significa que tiene 50 capas, ¿ya? Hay otro gigante, hay otro con un número más grande aún. Pero este Red 50 tiene 50 capas, ¿ya?
Se dan cuenta en muchísimas capas para una tarea de 3 que estamos viendo. Es decir, que no nos convendría. De hecho, aquí nos sale un pequeño error que nos dice que tiene demasiadas capas, ¿ya? Que se demoró demasiado el proyecto. Y esa sería la demostración de los datos. Oh, ya no nos queda nada de tiempo. ¿Ya? Entonces, finalmente, para finalizar, tenemos los desafíos del Deep Learning. ¿Ya? El Deep Learning enfrenta varios desafíos, incluyendo la necesidad de grandes cantidades de datos. Si se dan cuenta, yo les dije que nosotros teníamos pequeñas cantidades con 700 imágenes y teníamos que multiplicarlas y submultiplicarlas y submultiplicarlas. En el momento que nosotros queramos identificar cosas muy parecidas, necesitamos una cantidad masiva de datos. Si nosotros queremos identificar palabras, una cantidad enorme de palabras que necesitamos, ¿ya? Mientras más datos el deep learning, mucho mejor, ¿ya? Computación intensiva necesita horas de entrenamiento, ya una capacidad de GPU enorme también, y la dificultad para entender y explicar como modelos, como un modelo toma la decisión es mucho más grande. Si se dan cuenta, cuando mostré el modelo de ResNet 50 tenía muchas capas y para ir explicando cada una qué es lo que va haciendo, cada vez va aumentando más. Nosotros podríamos hacer nuestro propio modelo, perfecto, pero sirve solamente si nuestro modelo es pequeño, pero en el momento que queramos hacer una clasificación de 60 objetos, de 60 clases, es mejor obtener uno preentrenado que ya detecta súper bien algunas clases que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, BG19, o sea, ResNet 50 y ResNet 150 creo que es uno, es el otro. ResNet no detecta también las frutas como lo hace BGG. BGG lo detecta mucho mejor. Se los digo yo porque yo he estado practicando, he estado haciendo esos entrenamientos. Eh, y ahí hay que ir viendo qué nos sirve y qué no nos sirve. Conclusión. Finalmente, hemos terminado de ver la arquitectura de redes neuronales. Sé que es difícil, sé que es denso, pero esto es simplemente ir practicando, ir viendo, veamos qué pasa con ResNet 50, veamos qué pasa con esto de acá. Hay otra red neuronal que sirve para esto. Todo es con práctica, ¿ya? Al principio puede ser muy denso, es muy denso, ¿ya? Se los digo yo, es muy denso, pero es cosa de tiempo, es cosa de ver, hacer un par de proyectos y todo va a ir fluyendo como el agua, ¿ya? Eso. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Es muy densa, pero por eso dividí varias clases en lo que vienen siendo las redes neuronales. Y esta sería la clase que culmina las redes neuronales y la última sería ver más, porque hemos visto harta imágenes, ver lo que vendría siendo procesamiento del lenguaje natural, que vendría siendo texto y voces. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Mm. Cristian, Hola, sí, hola Ismael. A mí, bueno, no sé si puede ser muy genérica, muy amplia la pregunta, pero por ejemplo, la codificación en Python, ahí, ¿cómo se sabe, digamos, todas las líneas de código que de alguna forma aplicaste para ese problema? O sea, las convoluciones y los otros métodos, o sea, ¿hay algún patrón en ese sentido a seguir? Porque no creo que sea como que la misma programación para cada problema. Ya, tiene un patrón, como el que estaba explicando. Ya, por eso, si se dan cuenta, se trabaja mayoritariamente con celdas, ya, como es o sea, Jupyter Notebook. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va, donde al principio, cuando mostramos los primeros programas, puede decir, ay, pero todo esto lo podría dejar en una parte. Ya. Pero ahora, de que tenemos mucha programación, es mejor ir por secciones. Entonces nosotros vamos cambiando la sección y siempre tiene el mismo orden, en donde hacemos una extracción de los datos, o sea, obtenemos los datos de la dataset, los normalizamos, vemos si es que tenemos pocos o más, o si tenemos muy poca información o tenemos mucha información, y hacemos una estandarización. En este caso, lo que yo hago es aumentar los datos que ya tengo, como ya se lo expliqué, ¿ya? Y ese es el orden, es como obtención de datos, ver si los datos están bien, los muestro los datos, veo que si estoy trabajando con las clases identificadas, ¿ya? Primero es identificar
bien dónde estoy posicionado, ¿ya? Obtener los datos, ver que los datos que estoy obteniendo están bien, cuántas imágenes estoy obteniendo, qué clases estoy obteniendo, ya todo esto es como para saber si estoy bien o estoy mal, y luego de eso se hace, luego de que ya tengo toda la información, se hace el modelo, ¿ya? El modelo tiene casi siempre un patrón a seguir. En este caso, las CNN son convolución, 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 con max pooling. Convolución, puedo agregar capas densas entre medio, pero no van a ser muchas. O sea, no va a ser mucha diferencia, pero siempre es como convolución, convolución, más max pooling. O convolución y max pooling, convolución, convolución, max pooling, y así sucesivamente. Porque tenemos que ir calculando y dividiendo, calculando, dividiendo, calculando y dividiendo. Ya. Siempre tiene como ese patrón. ¿Y cómo sabemos que ese patrón funciona? Porque hay personas que ya investigaron esto, que son los que crearon estos modelos gigantes, en donde si se dan cuenta tienen convolución, 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 que son simplemente cálculo, 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 y cuando termina ese cálculo, cambian hacia otro tipo de cálculo, que vendría siendo una agregación, una subagregación y así sucesivamente. Capas de dropout, en este caso, tendría una convolución con dropout. ¿Ya? Ya, ok. Y este código, por lo general, a lo mejor, ¿en qué máquina se ejecuta? O sea, o independiente de la plataforma. Ya, en este caso, esta de acá está en Colab. Perfecto. Y en otras máquinas hay que adaptar, en este caso, existen otras líneas de código para adaptar, que son dependiendo tu GPU. ¿Ya? Ya. Si tienes GPU, perfecto. Si no tienes GPU, va a demorar mucho. ¿Ya? Y puede que en este caso, en el batch size, en esto, se te Sí. caiga con muy poquito. Nosotros podemos aumentar el batch size dependiendo de nuestra GPU. ¿Ya? Ya, ok. Y mientras menos batch size, más lento. Ya, ok. Ya, muchas gracias. Perfecto. ¿Más dudas? No. Entonces, aquí hemos terminado el módulo. Muchas gracias a Ya, todos. estimados. Ismael, muchas gracias como siempre. Si no hay más dudas, más consultas, nos vemos mañana en la última sesión. Nada. Ahora mismo canal. Que estén muy bien, gracias por la participación. Nos Igualmente. vemos. Vale. Que estén muy Muchas bien. gracias, Ya nos Manuel, a vemos. todos. Chao. Chao,